Buenas noches, aquí estamos nuevamente haciendo el interés nacional desde no el piso del Canal 22, sino por esta vez cada uno desde su casa. Adrián, como siempre, en algún lugar de la costa atlántica, yo en mi casa, pero el espíritu del Canal 22 siempre está presente. Así que, bueno, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Buenas noches a vos y a todos los que nos escuchan por Canal 22. Hoy miércoles 23:30 horas. Bueno, el tema de hoy es una tercera posición para el siglo XXI, que es fundamental porque de lo único que se hablan es de izquierdas, derechas, son todos zurditos, o si no, la extrema derecha con la que nos asusan como si fuera un gran cuco. Y todo eso quedó en el siglo XX, muchachos. Hay que pedirle a Santiago Curio que nos preste el DeLorean para ir a rescatar a todos los que se quedaron atrapados en el siglo XX y traerlos al siglo XXI. Cambió todo, te juro, el siglo XXI es totalmente distinto, es otra cosa. No hay más ni derechas ni izquierdas. Lo único que hay en este siglo XXI son arribas, en donde hay pues mira, es una pirámide así, y acá arriba la pirámide son poquísimos los que están. Y un abajo gigantesco en donde allá en el fondo se vamos a encontrar. Bueno, nos estamos encontrando todos acá, bien abajo, pero, la esperanza es que todos estos que allá en el fondo se vamos a encontrar y nos estamos encontrando todos, comencemos a organizarnos. Y si nos organizamos, podemos llegar a darle una sorpresa a estas estructuras de poder mundial que pretenden dominarnos. Vuelvo a recomendar la serie de Eternauta que se está estrenando casualmente en Netflix. Sí, Netflix es una Netflix, no importa. Pero esta serie es el ejemplo de cómo el hombre gris se organiza. Adrián, ¿cómo es ¿Te das, esto del origen? te das cuenta que es exactamente así? Me encantó tu presentación a toda esta propuesta porque justamente tenemos que ayudar a que la mayor cantidad de gente, los que piensan, los que no son estúpidos, como ya lo hemos explicado en anteriores programas, los que están dispuestos a abrir la mente, dejen de pensar en ese aburrido plano horizontal de izquierda o derecha y no se les ocurre otra cosa. Uy, fuimos a la izquierda y fracasó. Bueno, vamos a la derecha. También fracasó. Bueno, volvamos a la izquierda. Bueno, también fracasó. Bueno, volvamos a la derecha y así nos tienen como si estuviéramos viendo un juego de ping-pong, mirando para la izquierda y para la derecha, para la izquierda y para la derecha. Eso fue en el siglo XX, señores. En el siglo XXI, como bien dijo Enrique Romero recién, el problema está arriba y abajo. Y mientras izquierda y derecha es horizontal y aburrido, arriba y abajo es piramidal. O sea, hay un pequeño grupo muy chiquitito, tan chiquito que podemos hacer una lista de los nombres. Arriba, en el pináculo de esa pirámide, y a medida que vamos bajando, según donde cada uno de nosotros estemos ubicados, vemos que hay cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más gente, hasta que pasás la mitad de esa pirámide, que somos 4.000 millones, la mitad de la humanidad, y más allá de esa mitad hay otros 4.000 millones, porque somos 8.000 millones de seres humanos en este bendito planeta, que viven mayormente en la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, la desinformación y desculturización. Ahora bien, cuando alguien dice, pero ¿qué hablan de la tercera posición? Eso es viejo, es del siglo XX. Estoy de acuerdo. Tercera posición era un concepto cuando el mundo estaba dividido en izquierdas y derechas en el siglo XX. ¿Cuándo empezó? Con el general Juan Domingo Perón. No, eso lo digo como argentino, me encantaría que fuera así, pero no. Juan Perón a lo sumo le dio forma ideológica, pero en realidad esto Lo empezó en los tradujo al años, español. lo tradujo al español. Esto en realidad empezó en los años 20 en Italia, cuando dijo, un gran líder que tuvieron ellos, una especie de emperador que tuvieron durante poco tiempo, no queremos, los italianos no queremos ser fagocitados ni por los usureros parasitarios de la derecha
en Londres y en Nueva York, pero tampoco queremos ser arrastrados por los bolcheviques que en ese momento, años 20 del siglo pasado, eran violentísimos, violentísimos. Queremos hacer nuestra cosa, a la italiana, perfecto. Y después en los años 30 y 40, en Alemania hubo un proceso parecido. No queremos ser fagocitados por los usureros de Londres, Nueva York, Washington, etcétera, pero tampoco queremos ser insectificados, como después lo dijo Perón, por los bolcheviques de la extrema izquierda. Queremos hacer lo nuestro, al estilo alemán, que no es el estilo argentino, como los italianos lo hicieron al estilo italiano. Italia, los italianos que necesitaban por su historia, y un tipo que fuera como un emperador, Benito Mussolini, y los alemanes querían algo bien organizado, estricto, bien formado, cosa que tampoco es argentino. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una guerra tan terrible porque como bien dijo el general Perón en la obra La Hora de los Pueblos, un libro que escribió en el exilio y publicó en 1967, cuando un tercero en disputa surge para enfrentar a estos dueños de la izquierda y la derecha, ahí no tuvieron ningún problema de decir, che, olvídate que sos capitalista, olvídate que sos comunista y bolchevique, unámonos, ahora somos aliados, en contra del tercero en discordia hasta que lo destruyamos totalmente. Eso se llamó la Segunda Guerra Mundial. Se unieron Estados Unidos, Gran Bretaña, la ex Unión Soviética. Uno diría, pero ¿cómo lo lograron si son unos de izquierda comunista, los otros de la derecha capitalista? ¿Cómo lo hicieron? Porque había un tercero en discordia, hasta que lo destruyeron en 1945. Por eso fue la tercera posición del siglo XX. Y uno diría, ¿y ahora en el siglo XXI qué hacemos? Bueno, en el siglo XXI hay una tercera posición para el siglo XXI, para la realidad del siglo XXI, que ya no divide entre izquierda y derecha, porque la izquierda y derecha son dos caras de la misma moneda, son, como hemos dicho una y otra vez, los dos pedales de la misma bicicleta, y lo usan igual que como nosotros usamos una bicicleta cuando nos ponemos a andar. Pedaleamos por izquierda, pero cuando la pata llegó hasta abajo, ya no tiene sentido pedalear por izquierda, hay que pedalear por derecha para que la rueda se siga moviendo. Y cuando la pierna llegó abajo de todo, ya no tiene sentido pedalear por derecha. Tenemos que volver a pedalear por izquierda y así nos mantienen entretenidos y nos dicen cada 4 años. Va a haber elecciones, importantísimo, estamos en democracia y cada uno dice, uy, ¿qué hago? ¿Pedaleo por izquierda o pedaleo por derecha? Y hay grandes peleas y estamos pedaleando cuando la bicicleta es nuestra nación y estos usurpadores le están llevando para donde a ellos se les da la gana porque los tiene totalmente entretenidos. Entonces, Mira, sí. para que se entienda en términos físicos, físicos, voy a hablar de física. En la naturaleza, todo es binario. No existe nada fuera de la naturaleza que no sea binario. Día y noche, positivo y negativo, hombre, mujer, derecha e izquierda. Cuando un sistema político es cooptado por esa derecha o esa izquierda o cualquier otro sistema, yo acá lo que nuestro punto de interés es el sistema político, es cooptado por la derecha y la izquierda, pasa a poseer todo el sistema, esa derecha y izquierda, solamente y así como está, es la realidad que vivimos. Solamente la irrupción de una tercera fuerza externa al sistema, una tercera fuerza externa al sistema, puede cambiar el status quo. ¿Qué sucede cuando ingresa esa tercera fuerza? Y como dije, como el sistema es binario, no admite más de 2 jugadores. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que esa derecha e izquierda se unan para enfrentar binariamente a esa tercera fuerza. Solo depende el éxito del poder con el cual irrumpa esa tercera fuerza, que las veces que lo ha intentado con muchísimo poder, no le quedó otra al sistema más que
combatirlo con un poder más fuerte. Ese fue el ejemplo que hemos vivido en el siglo XX, en dos oportunidades. Muy bien explicado, Enrique, y efectivamente es así, porque no se olviden, vamos a recurrir a ese antiguo filósofo germano del siglo XIX, Hegel, que decía, hay una tesis, eso genera una antítesis y las dos tienen que trabajar mancomunadamente para producir una síntesis. Y era muy bueno Hegel, porque él decía la síntesis nos tiene que ir llevando progresivamente, porque la síntesis a su vez pasa a ser una tesis que genera una antítesis y una nueva síntesis, en una pirámide que tendría que ir siempre hacia arriba, hacia Dios, decía Hegel. Los comunistas, los marxistas, agarraron esa idea pero la apuntaron para abajo. Una tesis, una antítesis con una síntesis que iba para abajo, que a su vez fue una tesis, que generó una antítesis y una síntesis que fue para abajo. O sea, fuimos yendo cada vez más materialistas, cada vez más alejados de la naturaleza, cada vez más alejados del sentido común y llegamos a la porquería de mundo que tenemos hoy en día. Y la propuesta nuestra es decir, no, volvamos a poner esta pirámide no mirando para abajo, sino mirando para arriba y la primera medida es liberémonos del engaño de la izquierda y la derecha que son. La derecha es una tesis, porque capitalismo es buenísimo. Y eso generó una antítesis. ¿Cuál es? El comunismo. Ah, perfecto. Y no se llegaron a sintetizar, sino a generar unas guerras tremendas, como acaba de mencionar, una violencia tremenda, como acaba de mencionar Enrique. Entendámoslo que este proceso que ya lleva más de 80 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y oh casualidad, los aliados de entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, que se aliaron para defender la democracia y para defender los derechos humanos en contra de estos monstruos de la tercera posición de entonces, Italia, Alemania y Japón. ¿Qué es lo que hacen a partir de 1945? Se empiezan a pelear porque vos sos de derecha, yo soy de izquierda, tesis, antítesis, pedaleamos para lugares opuestos y nos han mantenido entretenidos desde entonces. Pero ¿qué se ha producido? Otros procesos simultáneos más sutiles que nosotros los venimos señalando y que es importantísimo los entendamos por lo siguiente. Porque pasaron de estados nacionales, de la ex Unión Soviética, Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia, los países de lo que luego sería la Unión Europea, más todos los demás países del mundo, Argentina, Brasil, México, etcétera, etcétera, y fueron pasando a lo que llamaron, bueno, pero ya pasamos una guerra, dos guerras terribles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Empecemos a pensar en lo internacional. Se internacionalizó el mundo, hasta fundaron una institución para simbolizarlo, las Naciones Unidas, con sus agencias parte de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que vendría luego, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Internacionalizaron el mundo, pero después dijeron, a partir de 1990, cuando la ex Unión Soviética, algún día vamos a hablar de esto, se suicidó, dijeron, bueno, que caiga el muro de Berlín, que las dos Alemanias, Alemania del Este y del Oeste, se unifiquen. Ambos van a ser parte de la OTAN, pero como le prometió el secretario de Estado del presidente George Bush padre en aquella época, le prometió a Gorbachev. Gorbachev le dijo, bueno, que se unifiquen las dos Alemanias, tiren abajo el muro de Berlín, pero ni una pulgada de la OTAN, ni una pulgada hacia Rusia. Y le dijeron, pero no, por favor, Gorbachev, mirá si nosotros vamos a incumplir nuestra palabra, ni un centímetro hacia Rusia, no fueron miles de kilómetros hacia Rusia, y es el gran drama que vivimos ahora en Ucrania. Pero en el interín, después de la caída de la ex Unión Soviética, pasamos a otra cosa, todos lo recordarán, la globalización. Estamos todos globalizados, fue como la meteorología, no sabemos cómo pasó, pero un día nos levantamos y como puede estar soleado o lloviendo, bueno, un día nos levantamos todos y estamos internacionalizados, estamos globalizados. ¿De dónde vino? Ah, no sé de dónde vino. Estamos globalizados porque así es la mayor libertad de la gente. Pero no terminó ahí. Siguieron trabajando, siguieron siendo cada vez más violentos, generando guerras, generando todo el terror que hemos estado viviendo, y de ahí pasaron a lo que hoy llaman la mundialización, o sea, ya es un gobierno mundial
privado que ha copado todos los gobiernos estatales. Esto también Sí. lo previó Perón, perdón, una sola cosa. Esto también lo previó Juan Domingo Perón hace ya décadas, ya hace más de 50 años que se murió, cuando dijo: toda Iberoamérica tiene que ir evolucionando ya no hacia un nacionalismo chiquito, estúpido, estrecho, no, hacia una continentalización, porque hay que pensar en términos del continente iberoamericano. Y muy bien, aunque él no lo dijo, yo lo agrego, porque tenemos todo en común: mismo idioma, misma madre patria histórica, misma religión, básicamente, por más que hoy las religiones prácticamente han ido desapareciendo. Tenemos demasiado en común para que cada uno pensemos estrechamente. No, yo soy nacionalista argentino, no, yo soy nacionalista chileno, no, yo soy nacionalista venezolano, colombiano o mexicano. No, somos todas provincias de una patria grande continental iberoamericana. Decime, Enrique. Sí, aclaremos, vos mencionabas el tema de la globalización, y la gente todavía no termina de entender qué es la globalización. La globalización no es un fenómeno meteorológico, no es un fenómeno social, no es un fenómeno comercial, como nos quisieron, es una ideología. Sí, Explica eso, señor. por favor. Sí, señor. En definitiva, nos han hecho creer, como Enrique bien acaba de decir, que la globalización es, bueno, tiremos abajo todo lo que sean fronteras, reduzcamos o hagamos desaparecer las tarifas comerciales, y es toda una cuestión de gastar más y más y más plata. Y uno diría, bueno, entonces desde 1990, cuando empezó la globalización, con la caída de la ex Unión Soviética, la humanidad tendría que ser mucho más rica, tendría que estar mucho más feliz, tendríamos que tener todo. Y sin embargo, no, nos damos cuenta que los que usurparon, robaron la famosa globalización son los grandes bancos, los grandes fondos de inversión, las grandes corporaciones monopólicas, sean del petróleo, sean de la salud, sean de la farmacéutica, sean de los multimedios, y todos trabajaron según un sistema, un modelo en común, pautado entre los superpoderosos multimillonarios, para decir, bueno, ya que controlamos todos los medios, todas las grandes industrias, todos los servicios, todas las finanzas, somos dueños, no somos dueños de la guita, somos dueños de todos los sistemas que manejan el dinero. No es cuestión de ser dueño del dinero, es mucho más importante ser dueño de las instituciones que manejan el dinero. Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, desde luego, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Liquidaciones en Basilea, Suiza. Una vez que nos hacemos de esto, no importa después quiénes elijan estos estúpidos argentinos como presidente o estos estúpidos norteamericanos como presidente. Lo mismo nos da, o Canadá, que acaba de tener sus elecciones y, oh casualidad, ganó el liberalismo. Bueno, no se podía esperar otra cosa. En definitiva, lo que hay que ver, y mi libro, el primer libro, el segundo libro que publiqué se llamaba El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. Le puse ese subtítulo por allá por el año 1996, porque tenía miedo que me acusaran de conspiranoico, así que fui cauto. Pero cuando hice la quinta edición en el año 2010, le cambié el subtítulo, le puse El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, porque es hacia ahí donde estábamos dirigiéndonos, y un gobierno mundial no público, un gobierno mundial privado. La mejor y más honesta explicación recientemente la dio Donald Trump cuando dijo: soy presidente de Estados Unidos, pero Elon Musk va a estar a cargo de reordenar el gobierno. Y todo lo voy a hacer de la manito, porque lo estuvo ahí personalmente presente, de Jeff Bezos, el segundo trillonario más rico del mundo. El primero es Elon Musk. Lo voy a tener ahí también a Mark Zuckerberg. Los voy a tener a todos ahí. No me importa que vengan de la izquierda o de la derecha si no hay ideología. Eso es para los estúpidos que creen que, uy, la izquierda de los Kirchner no resolvieron los problemas. Bueno, vamos a votarlo a Macri. Uy, no, Macri se mandó unas cagadas enormes. Bueno, volvamos a Alberto Fernández. No, Alberto Fernández es una catástrofe. Viva la libertad que da, carajo. Vamos a probar con Javier Milei. Y así vamos de catástrofe en catástrofe. Y Es con una esto voy. espiral descendente. Ahí está, es un espiral descendente, eso está perfectamente expresado. Y lo que tenemos que entender es que
Al mismo tiempo, ya hace 80 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó todo este proceso, que sin que nos demos cuenta fueron crecientemente privatizando todo. Lo dijimos ayer, el antisistemismo explícito en el programa de anoche, donde pusimos que el probable sucesor de Klaus Schwab, a cargo del, que está provisoriamente a cargo del Foro Económico Mundial, un tal Mark Letterman, un alemán, que dijo directa, que es el expresidente de la Nestlé, la gran corporación de alimentos Nestlé, dijo, en definitiva, todo tiene que estar privatizado, el agua tiene que estar privatizado, está todo perfecto, ningún problema. Es más, ya han privatizado el agua. Aquí en Argentina hay varias provincias que la han privatizado a una empresa israelí. Y pronto van a decir, che, ¿y el aire? ¿Por qué no privatizamos también el aire? Y vamos a, ya como hoy en día, cada uno que nace no tiene un centímetro cuadrado del territorio del planeta Tierra que puede decir, me puedo parar acá sin pedirle permiso a nadie, porque eso es verdadera soberanía. Libertad es que alguien en alguna parte te dio la libertad para hacer algo, aunque sea una constitución, te doy la libertad para que hagas esto. Soberanía es decir, no, 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 yo no necesito que nadie me dé la libertad para un carajo, lo hago porque soy un ser soberano. Bueno, hoy en día, cada vez que nace un bebé, nace con libertad, quizás en una constitución abstracta, pero en definitiva, nada le garantice que él sea el soberano dueño y tenga derecho a pararse sobre 1 metro cuadrado de tierra. Ahora tampoco nadie le garantiza que va a tener agua. No, 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 el agua está privatizada. Pronto van a decir, che, bebé, vos querés respirar, vas a tener que pagar, mirá que también el Mira, aire. Adrián, parece una broma, parece algo imposible esto de pagar por respirar, pero ¿qué es sino la cuota de carbono que quieren imponer? Porque cuando uno inspira, sí, toma oxígeno, pero cuando uno exhala, exhala carbono, CO2. Y entonces no nos van a poner cuota por inspirar, nos van a poner cuota por exhalar. Sí, ¿Eh? ahí Y está. es lo que, y ya está instrumentada Mira, esa cuota de Enrique, si carbono. Hasta querés si uno respirar, ve, para si uno mira los resúmenes bancarios de las tarjetas, las principales, hay un apartado que dice sus consumos equivalen a tantas cuotas de carbono. Un pasaje aéreo que uno saca sí, en una leyenda dice, este pasaje equivale a tantas cuotas de carbono. te van Entonces, avisando. ya nos lo están cobrando. Sí, Va, con lo cual te van a decir, Enrique, si vos querés respirar, es problema tuyo, pero si querés expirar, ahí sí. estás contaminando con Claro, carbono, ya te monóxido, cobran. dióxido de carbono, estás contaminando el planeta igual que esas vacas malditas que estaban con flatulencias y Sí. contaminaron todo el planeta y nos llevan al calentamiento global. Bueno, por culpa de Enrique Romero estamos avanzando hacia el calentamiento global. Por eso, a Jeff Entendámoslo. Bezos nadie le cobró por esa poronga voladora con la que mandó las chicas al espacio su cuota de carbono. Nadie se la fue a cobrar, ¿eh? Pero en esa farsa, llamémosla, se gastó las cuotas de carbono de un país entero durante 50 años. Por eso, sintetizando, en el siglo XX la tercera posición era una posición soberana de no querer ser fagocitado, ni por los usureros asquerosos parasitarios repugnantes de la derecha, Javier Milei incluido, todos los grandes multimillonarios incluidos, Donald Trump incluido, Bolsonaro incluido, pero tampoco, como decía Perón, querían ser insectificados por los zurdos de izquierda, fueran los bolcheviques en los años 40, 50 o 60 del siglo pasado, o los socialdemócratas, que son unos usurpadores. La tercera posición de Perón, Tony Blair y la London School of Economics, a través de un pseudo filósofo que se llama Anthony Giddens, dijeron, bueno, no hagamos tercera posición, hagamos la tercera vía. Esto hace 35 años que lo propusieron. ¿Y la tercera vía qué es? Algo equidistante entre la izquierda y la derecha, tibia, chirle, que no haga mucho ruido, y se llama Socialdemocracia Internacional. Bueno, eso fue el partido de Raúl Ricardo Alfonsín, el partido lamentablemente los Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner, ni hablar de Alberto Fernández, porque como se dieron cuenta a mitad del siglo pasado,
que en 1955 no podían destruir la tercera posición justicialista, bombardeando a los peronistas, persiguiéndolos, fusilándolos, haciendo todo, dijeron, puta, esta gente, qué cosa seria, son fuertes, pero vamos a hacer una cosa distinta. En vez de atacarlos de frente a los peronistas, justicialistas y todos los que piensen así en tercera posición, como hicieron con Anwar, con Nasser en Egipto, como luego asesinarían a Muammar Gaddafi, etcétera, vamos a infiltrarlos. Primero los infiltraron a los peronistas, a los justicialistas por derecha, Carlos Saúl Menem, una derecha asquerosa. Y después los infiltramos por izquierda, los Kirchner, Cristina y Fernando, Néstor y Alberto Fernández y todos los que conocemos lamentablemente, y que desaparezca. Y hoy en día, por supuesto, del peronismo original no queda nada. Entonces, síntesis o conclusión. No pensemos más en términos de que esto se va a resolver de izquierda o de derecha, porque seguimos como unos tarados mirando este juego de ping-pong que cada pelotazo dura 4 años. Izquierda, tac, derecha, tac, izquierda, derecha, y así vamos cada vez cayéndonos más, hundiéndonos más y más y más cuando la cosa es urgente que hagamos algo. Por eso, abramos los ojos, miremos para arriba y miremos para abajo. Para abajo ya lo vemos porque en alguna medida todos estamos en la parte de abajo de esa pirámide de Para poder. abajo está Gracias. el fondo y ya estamos acá. Claro, dentro de todo, vos y yo y los que nos están siguiendo ahora, gracias a Dios que estamos más o menos un poco más de la mitad de la pirámide, porque en la Argentina, clase media o clase media, aunque esté agarrado con los dedos, por lo menos comemos, tenemos algún lugar que vivir, aunque alquilemos, lo que sea, podemos tomar agua, podemos respirar. Todavía, pero hay 4.000, quizás 5.000 millones de seres humanos hoy en el planeta Tierra que se mueren de violencia, hambre, enfermedad, porque a nadie les interesa un carajo. Todo lo contrario, el Foro Económico Mundial dice, hay demasiado gente, tenemos que ver cómo nos la sacamos de encima, lo dijo Bill Gates en una conferencia TED. Si hacemos un buen trabajo con las vacunas, podemos reducir en un 15% la población. Muy bien, entonces aprendamos a mirar arriba y abajo y ordenemos cualquier propuesta política, sea nacional en Argentina, continental, porque en Argentina no es suficiente, tenemos que pensar en términos continentales, iberoamericanos, hagámoslo siempre consciente que el enemigo está arriba, no está ni a la izquierda ni a la derecha, está arriba y abajo estamos todos los combatientes, los hombres y mujeres, que no nos conformamos con decir, yo soy libre, viva la libertad, carajo, porque me lo da un documento, porque alguien me dio la libertad. No, hay que decir, somos soberanos, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste, aunque la vida se me vaya en ello, y todo el que atenta contra mi soberanía, ya sabe, es blanco de todos los que somos auténticamente soberanos. Así es, mira, el otro día estaba viendo un gráfico, que a ver si podemos ponerlo en pantalla, que mostraba el planeta entero, el mundo, basado en la gente. En Lo el vi. mundo hoy somos aproximadamente 8.000 millones de personas. Si queremos balancear, porque lo que vale al fin y al cabo es la gente, no el territorio, no los sistemas políticos, no las fronteras, lo único que vale es la gente. Bueno, si queremos equilibrar el mundo, vamos a tener, por un lado, solamente China e India y Bangladesh. Solamente eso, por un lado. 4.000 millones. Y por el otro lado, el resto del planeta entero, entero. Y ese es un mundo equilibrado en lo que hace a gente. Por eso también estamos comenzando a darnos cuenta que el siglo XXI es para estos dos países, para China y para India, por mucho que patalee Donald Trump, por mucho que patalee la Unión Europea. Rusia con Putin es un poco más vivo y comienza a acercarse. Pero acá en casa, ¿cómo andamos? No, son comunistas. ¿Tenés el mapita ese? Sí, acá se lo estoy
mandando al director Perfecto. para que lo ponche. Va a ser muy bueno porque nos da una visión real y distinta del mundo y empezamos a entender por qué Estados Unidos, la Unión Europea y todos sus aliados le hacen la guerra a China, a la India, a sus aliados como pueden ser Irán y Rusia, y por qué nosotros tenemos que entender a dónde debemos estar parados. Así que bueno, eso va a ser tema para futuros programas de El Interés Nacional aquí en Canal 22 y también, por supuesto, todos los martes y los jueves en Antisistemismo Explícito. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente. Ya saben, volveremos con El Interés Nacional el próximo miércoles a las 23:30 por Canal 22 y como siempre seguiremos haciendo Antisistemismo Explícito los martes y los jueves. Bueno, Adrián, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Bueno, ahí está. Vamos a dar por terminado. Acá le mando a Santiaguito. Yo quise meterlo acá en el mismo Zoom, pero no está habilitada la función para compartir. No Pero importa, después, lo ponemos después. Dale. Bueno. Bueno. Che, vos no sabés cómo me aclara la mente el poder ver permanentemente cuántos minutos va. Por eso el otro día metí la pata de que lo terminé como 5 Te tenés minutos que antes. conseguir un reloj de esos que lo pones enfrente. Claro, pero lo tengo y no lo he arrancado en el momento justo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Listo, gracias, Santiaguito. Y a Santiaguito, el Capitán Kirk y Mr. Spock, off. Nos vemos. Un abrazo, muchachos. Abrazo, chau.